Buenas tardes y bienvenidos a esta primera actividad de la Cátedra de Patrimonio. Ayer jueves se inauguró oficialmente el curso de la madraza con varias actividades en el edificio y como teníamos tantas ganas de empezar, al día siguiente, creo que somos los primeros de este curso, pues tenemos ya nuestra primera actividad dentro de la cátedra. Y contamos nada más y nada menos que con María Luisa Vázquez de Agredo, como estamos casi en familia, Marisa, que viene a hablarnos sobre análisis y diagnóstico en patrimonio cultural, origen de innovadores relatos en clave de inclusión. María Luisa Vázquez es profesora titular en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia y además, y por eso también la conocemos mucho y estuvo hace poco aquí en Granada, es la directora de Patrimonio de la Universidad de Valencia. Directora de la Asociación Aromas Itinerarium Salutis, que tiene sede en la Universidad también valenciana, impulsora de la Ruta Europea de las Farmacias Históricas y los Jardines Medicinales. Con su generosidad, una de nuestras farmacias históricas forma parte de esa ruta europea. Es doctora en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia y doctora en Historia del Arte por la Universidad Politécnica de Valencia, dentro del programa en Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico-Artístico. Durante los últimos 20 años, su carrera investigadora se ha centrado en la optimización y aplicación de las nuevas tecnologías aplicadas al análisis, conservación y difusión del patrimonio cultural en América y Europa, tanto patrimonio tangible como intangible. En los últimos años, su línea de investigación ha sido la arqueometría de los sentidos en culturas pasadas, con especial énfasis en América, Oriente Próximo Antiguo y Europa. Le agradezco muchísimo, siempre agradezco muchísimo a los invitados cuando aceptan participar en la Cátedra de Patrimonio, a los que vienen de fuera más, porque muchas veces es un problema añadido el trasladarse a Granada y en su caso porque les aseguro literalmente que ha llegado de Valencia hace hora y media. De hecho, su maleta está abajo, no ha podido ni siquiera pasar por el hotel, con lo cual le agradezco muchísimo que aceptara la invitación, que esté aquí. Sé que para ella es un esfuerzo porque mañana sigue viaje, así que muchísimas gracias, Marisa. Gracias. Entonces yo aquí lo he planteado un poco para generar primero incógnitas, a ver si las sabemos o no, y a partir de ahí despertar la curiosidad de por qué es importante hacer diagnóstico artístico, por supuesto, para cuestiones necesarias de la historia del arte, de la conservación y la restauración, del mercado del arte. Sin diagnóstico artístico es difícil saber si esta obra es de este pintor o no es de este pintor. Una cosa es la autentificación, otra cosa es la certificación, pero desde luego todo empieza por el diagnóstico artístico. Entonces, bueno, cuando María Luisa me hizo esta generosa invitación, y para mí siempre es un placer volver a Granada, tengo que decir que es una ciudad que me encanta, y como directora de Patrimonio, equivalente a María Luisa aquí en la Universidad de Granada, pues tengo que decir que siempre que entre nosotras pues preparamos algo, organizamos algo y nos llamamos, estamos ahí. Porque si algo nos preocupa es el patrimonio y toda la difusión que hagamos es poca para generar una cultura proclive a lo que es el estudio, la conservación y la puesta en valor del patrimonio, que bueno, a través del patrimonio viajamos y damos identidad y nos cohesionamos como cultura y tantas cosas. Entonces, cuando ella me propuse esto, digo, qué maravilla, voy a Granada, ¿de qué hablo? Me dijo, libertad para hablar de lo que quieras. Dije, bueno, pues voy a hablar un poquito de diagnóstico artístico, que es aquello a lo que me he dedicado durante mucho tiempo. En realidad yo soy una historiadora del arte extraña, porque salgo de un departamento de historia del arte y hago una tesis doctoral en una facultad de geografía e historia en lo que era entonces un programa de geografía e historia. Entonces hago un doctorado en geografía e historia, pero viniendo de la historia del arte. Como mi curiosidad era por las culturas antiguas y tenía mucha curiosidad por saber cómo pintaron los antiguos mayas, América precolombina, sus pinturas, dije, madre mía, ¿y yo cómo voy a saber estas cosas? Porque claro, aquí no tenemos un Vitruvio, o no tenemos un Plinio, o no tenemos es decir, tenemos fuentes escritas, pero no tenemos toda esa información. Y entonces encontré en la química un camino para poder hacer un diagnóstico artístico que me acercara a conocer eso mismo, los componentes, puesto que no teníamos tratados. Y eso fue lo que me llevó a la Politécnica y a ese segundo doctorado, que en realidad fue dirigido por químicos, porque era química aplicada en todo esto. Digo, entonces voy a hablar de algo en lo que creo,
y es el lugar que tiene el historiador del arte dentro de la diagnóstica artística, como dicen los italianos, el diagnóstico artístico. Para saber muchas cosas de las obras que de otra manera no sabríamos y desde luego para hacer algo tan importante, o al menos yo lo creo, como es generar espacios, museos, colecciones, espacios musealizados más inclusivos, es decir, donde todos y todas podamos estar, disfrutar de lo que vemos o no vemos, pero podemos sentir de otra manera y aprender de otra manera. Entonces, vamos a empezar con un flujo de preguntas. No pasa nada, a lo mejor sabéis las respuestas y si no, no pasa nada, porque si no me quedo sin conferencia. Y después de ese flujo de preguntas para despertar la curiosidad, vamos a ver cómo esto se aplica en culturas del pasado, pero también en contextos de patrimonio cultural, no contexto arqueológico, sino otro. Y bueno, luego lo interesante siempre son las preguntas vuestras y el debate que pueda haber. Bien, la obra, no sé si se puede apagar un poquito la luz de por aquí, no importa tanto que a mí no se me vea. Bien, secretos de las obras de Leonardo da Vinci. Cuando Leonardo da Vinci trabajó sobre diferentes soportes, eso sí que lo sabemos, pero cuando Leonardo da Vinci pinta sobre madera, muchas veces utiliza la madera del cedro, eso sí que está muy publicado, pero ¿hay alguna otra cosa más interesante que nos permita entender su obra? Si yo os pregunto, ¿qué es aquello que define la obra de Leonardo, marca un antes y un después? ¿Qué aportación hace Leonardo? Clarísima, se lo contamos a todos nuestros alumnos de Historia del Arte, a lo que es la historia de la pintura. ¿Qué logra él? Habíamos trabajado mucho con la perspectiva matemática ya, o llevábamos más trayectoria con la perspectiva matemática, donde hay líneas que confluyen en lo que sería un punto de fuga y eso genera una sensación de profundidad, pero él conquista la perspectiva aérea. Bueno, pues esto fue en el año 2015. Yo en el 2015 realicé una estancia de 3 meses en el Laboratorio de Arqueología Molecular y Estructural que en ese momento estaba en la Universidad Pierre-Marie Curie, ahora está vinculado a la Sorbona. Ese laboratorio estaba dirigido por Philippe Wolter. Philippe Wolter durante muchos años había sido director de la unidad científica del Museo del Louvre, así que tuve el lujo de trabajar 3 meses con él. Cuando yo estaba haciendo ahí mi investigación con el apoyo de todos los investigadores y ellos al mismo tiempo estaban haciendo una investigación muy interesante sobre la obra de Leonardo, tenían obras de Leonardo. Él después de trabajar muchos años en el Museo del Louvre es físico, trabajamos mucho con físicos, con químicos, con botánicos. Y es un físico increíble porque, claro, yo nunca había visto lo que era montar un equipo de difracción de rayos X para hacer análisis ex professo de obras de arte. Es decir, tienen esa capacidad de qué quiero y, por lo tanto, lo monto. Entonces, bueno, estando allí, yo con mis colores y mis cosas, ellos con esas obras de Leonardo da Vinci, hubo un día después ya de un par de meses que me dijo, hoy vas a comer conmigo y con Elsa. Él trabajaba mucho con Elsa van Slande, es una holandesa experta en tema de materiales, ingeniería de materiales. Y comiendo con ellos, comíamos todos los días juntos, allí en lo que sé, pero ese día nos fuimos a comer. Y bueno, ya sabes lo último que sabemos sobre Leonardo da Vinci, lo que estamos averiguando aquí. Dije, no tengo ni idea. Os miro con mucha curiosidad, pero no tengo ni idea, porque, bueno, aquello que en la hora del lunch no se habla, pues, dice, pues, Leonardo, muchas obras de las que pintó en madera, lo hizo en madera de cedro. Él utilizó la madera de cedro. Y al menos, yo le dije, bueno, eso ya era una cosa conocida, Philippe. Dice, pero lo que no se sabe es lo que te vamos a decir a continuación. Y es que Leonardo pinta sobre madera de cedro, cuando utiliza esta madera, que está cortada siempre entre los meses de abril y junio. Y eso sí que era curioso. Bueno, esto sí es una cosa diferente y claro, si lo hacía así sería por algo, claro que es por algo, porque entre los meses de abril y junio es cuando el cedro produce la mayor cantidad de resina, el cedro produce una resina.
Y él se debió dar cuenta, entendemos por lo que estamos haciendo en el laboratorio, que cuando él pintaba sobre la madera de cedro, habiendo expulsado tanta resina, es decir, con la madera muy humectada con esa resina de cedro, eso contribuía al esfumato leonardesco, es decir, a ese esfumato con el que él consigue esa perspectiva aérea. Eso es imposible averiguarlo sin un diagnóstico artístico que además implique no solamente diagnóstico artístico, que es una cosa en la que yo insisto mucho a mis alumnos, es decir, jamás vamos aislados, es decir, cualquier obra de arte, cualquier proyecto de este tipo implica un equipo interdisciplinar, donde hay historiadores del arte, hay químicos, hay físicos, hay botánicos, hay biólogos, hay geólogos, es decir, depende de lo que la obra te demande, habrá unas cosas o habrá otras. En esos momentos, en los laboratorios, en el Laboratorio de Arqueología Molecular y Estructural de la Universidad, en ese momento Pierre y Marie Curie, había, trabajando con respecto a la obra de Leonardo para intentar entender bien lo que pasaba con las obras que estaban sobre madera, y en ese momento estaban trabajando con cedro, habían todos estos, y aparte expertos en bellas artes, claro, que pintaban sobre maderas de cedro para ver qué pasaba si esa madera estaba cortada en noviembre o en marzo o en tal, de manera que el diagnóstico artístico hecho para identificar qué es cedro, el diagnóstico en términos de dendrocronología para identificar la cronología de la madera. Todos esos diagnósticos se complementaban con mucho estudio histórico de tratados, etcétera, pero también con pruebas experimentales para ver cómo casa una cosa con la otra. El resultado es magnífico. Hoy sabemos que él, producto de la experimentación, sabía que si yo utilizo una madera cortada en noviembre o en octubre o en enero, no voy a tener el mismo resultado, no se va a dar igual el mismo resultado. Por tanto, el diagnóstico artístico nos habla de cuestiones esenciales para la historia del arte, para entender. Muchas veces decimos, no todo empieza por lo que veo, sino qué es lo que no veo que hace posible lo que se ve, ¿no? Sin el arbotante, sin el tránsito del contrafuerte al arbotante, no hubiera sido posible la arquitectura gótica, por mucho que la Batsuger planteara que había que horadarla y generar un espacio que se nos recordaba a la Jerusalén celeste. Era necesaria una revolución técnica que hiciera posible. Pues normalmente en las obras de arte esa revolución técnica es necesaria para dar un salto, el que sea, y generar un nuevo estilo. Pero antes del estilo está esa materialidad que nos permite hablar del estilo, y también de la simbología de la obra. Vamos a ver otros ejemplos parecidos. Caravaggio, ¿vale? Vamos cronológicamente para ver que esto se ocurre en todas las épocas. En Caravaggio llama mucho la atención los rojos, pero esos rojos de Caravaggio, ¿de qué estaban construidos? Esto se sabe un poquito más. Nosotros también trabajamos con un laboratorio en Roma, se llama MB Diagnóstico Artístico, y ellos son los que han hecho pues, el 90% de los análisis de Caravaggio en los últimos 20 años. Aparte han trabajado con Berninis y Tizianos, obras de primera línea, pero concretamente ellos han trabajado tanto con Caravaggio como con la escuela caravaggesca en los últimos 20 años. El 90% de las obras las han trabajado pues, Marco Cardinali y Beatrice de Ruggieri, junto con su equipo. Hoy esos rojos son increíbles, provocadores muchas veces, como en esta obra. Esos rojos no estaban hechos con hematita o almaver. Sabremos que desde el manierismo al barroco, no todo el barroco es claroscuro, el de Caravaggio sí, y para eso es fundamental esos rompimientos desde la base de preparación, ¿no? Con el almagre, pero no siempre se utiliza almagre. Los rojos de Caravaggio son rojos que nos hablan del encuentro entre el viejo mundo y el nuevo mundo, porque en la mayor parte de los casos él, o de manera aislada o combinada con hematitas o con cinabrios, bermellones, sulfuro de mercurio, introduce la grana cochinilla que viene del insecto hembra del Dactylopius coccus, y eso viene de América. Esto es interesantísimo, porque siempre se habla de Caravaggio. Caravaggio es provocador, lo es. Este cuadro, os cuento la historia, este cuadro iba destinado a una capilla en una iglesia, en una chiesa de uno de los barrios más tradicionales de Roma, el barrio del Trastevere, en Roma.
la Chiesa de Santa María de la Scala. La conocemos bien porque hemos tenido la suerte de trabajar durante 10 años en lo que fue la spezzería de ese convento carmelita en el corazón del Trastevere, la spezzería, la antigua farmacia de Santa María de la Scala. Pues bien, los carmelitas que pudieron levantar este convento en Roma después del Papa Alejandro Borgia, porque fue él quien les dio permisos para levantar, los carmelitas descalzos sabéis que son una orden española y pudieron levantar conventos en Roma después de que el Papa Alejandro Borgia les diera permisos para ello. Levantaron 2, el convento de Santa María de la Scala, que está en Trastevere, y el convento de Santa María de la Victoria, que está muy cerca de Termini, y es donde está el éxtasis de Bernini, el éxtasis de Santa Teresa de Bernini. Bueno, pues los carmelitas descalzos que habitaron en ese convento donde está esa antigua farmacia que durante 10 años hemos podido estudiar, encargaron a Caravaggio la obra que estáis viendo, para una capilla de la Chiesa de Santa María de la Scala. Jamás se pudo poner ahí, porque cuando vieron la obra, claro, Caravaggio se había inspirado la figura de la Virgen con los pies descalzos, hinchados, el pelo despeinado, el vientre hinchado. En realidad tomó como modelo una de las prostitutas más afamadas de Roma en ese momento, que se había muerto en el Tíber. Entonces, ahogada. Entonces la representa tal cual, ahogada, tal. Y luego, para lo que son los apóstoles, se inspiran mendigos, se inspiran gente pues, indigentes en ese momento de Roma. Podían pasar más desapercibidos ellos, pero ya estaba claro que no, era la prostituta que había muerto ahogada en las aguas del Tíber. Pues de la misma manera que provocó con los personajes, buscando sus modelos en esa sociedad, en muchos sentidos nos recuerda a Los renglones torcidos de Dios de Torcuato Luca de Tena y otra serie de novelas. También provoca con los colores, porque claro, en estos momentos en Europa estaba todo el mundo muy crispado con la grana cochinilla y el índigo que llegaba de América, índigo para el azul, grana cochinilla para el rojo. ¿Y por qué? Porque claro, con la llegada de estos colores, que eran lo que nosotros decimos bueno, bonito y barato, cayeron en picado las grandes productoras que en Europa pues eso, producían el colorante azul, el pastel, la Isatis tintoria. Esto estaba entre el sur de Francia y también en Alemania, y en Italia precisamente el kermes, es decir, la grana cochinilla, el Dactylopius cucus, cuando llega de América, sustituye y desplaza al kermes, que desde la antigüedad ha sido el principal colorante en diferentes soportes, y cuando llega el índigo se desplaza a la Isatis tintoria, a lo que es el pastel, que también ha sido el azul orgánico más utilizado, soporte textil y no textil. Caen en bancarrota y entonces se empieza a ver en esa Europa moderna que son católicos, son luteranos, son calvinistas, pues bueno, restricciones muy muy duras. Y aquel tintorero o pintor que compre productos que vienen de América será sancionado con penas que van desde el cierre del taller hasta la hoguera en algunos casos. Ahí no entró la corona española, porque la corona española ganaba mucho dinero, las arcas estaban llenas con todo esto que traía, pero otros países europeos sí. A Caravaggio le da igual, Caravaggio pinta con grana, porque le gusta y porque él provoca. Pero eso sin diagnóstico artístico no lo hubiéramos sabido y hubiéramos podido conectar la materialidad de las obras de Caravaggio con también la provocación que hace desde la iconografía, partiendo de los modelos que él conoce. Rembrandt. Si yo os pregunto, si pensamos en Rembrandt, no solamente en San Jeremías, sino si pensamos en Rembrandt, la terminación de su pintura, ¿qué pátina tiene? O sea, decirme un color que os venga, cerrar los ojos y pensar en Ronda de noche, en lección de anatomía, en el micrófono, ¿no? Vale, pensar en Ronda de noche, en lección de anatomía, en la propia que tenéis delante. Si tuviéramos que definir Rembrandt, ¿cómo cierra sus pinturas? ¿Más negras? ¿Esa es la sensación? ¿Qué color envuelve? O sea, hacia tonalidades frías o cálidas. Más cálidas, más ámbar. Bueno, pues gracias al diagnóstico artístico sabemos por qué. Y es que Rembrandt provoca desde el olfato. ¿Vale? Y ahí estamos entrando en temas sensoriales, porque no solamente la vista, provoca desde el olfato. Muchas de las obras de Rembrandt, no todas, por supuesto son la mayoría óleo sobre lienzo, pero no usa solo el óleo,
sino que él introduce algo de miel. Entonces, claro, esa presencia de la miel, que por supuesto tiene otro reto a la hora de aglutinar, no se trata únicamente del óleo y los pigmentos, no, es decir, es más complejo, es decir, pues él mezcla los colores con óleo y pinta sobre lienzos o con óleo, pero agrega algo de miel en muchas de sus obras, porque él busca en un barroco que... O sea, nos acercamos ya a una transición hacia otro momento en donde, bueno, hay que provocar a través de los diferentes sentidos. El barroco es eso, es decir, el barroco es rompimientos en la arquitectura, donde tengo órdenes clásicos, pero que se rompen porque por ahí entra la luz y eso me va generando contrastes de claroscuro, es decir, todo ese movimiento, ¿no? Y lo sensorial importa. Barroco es el teatro y la luz y el movimiento y todo lo que tiene que ver también con otras sensaciones aparte de la vista. Pero eso sin diagnóstico artístico no lo hubiéramos sabido. Y explica una visualidad marcada por tonalidades muy ámbar cuando cierra a nivel de pátina pictórica, pero también en eso es el olfato, porque los restauradores actuales con esas obras lo pasan fatal, porque claro, esto no es un aceite secante, esto es algo que no deja nunca de exudar, la miel no deja nunca de exudar y por lo tanto eso plantea retos, grandes desafíos en términos de conservación y de restauración. Pero vamos a ver otro, Vermeer. Ahora lo mismo, la luz de Vermeer, o sea, la luz, tiene muy pocas obras, es uno de los artistas más problemáticos a la hora de autentificar Vermeers, pero porque tiene muy pocas, en realidad, unas 30 y tantas, no recuerdo exacto, pero unas 34, 35, 36, muy pocas. Pues también la diagnóstica artística nos explica por qué esa luz, cuando se habla de Vermeer se habla de la luz, el intimismo en las escenas de Vermeer, apenas tiene una vista de Delft y poco más que nos habla de exteriores. Y es una luz también cálida, pero es una luz cálida no con esa pátina tan ambarina de Rembrandt, sino es un poco más, es cálida, pero más, genera otra distancia. Bueno, pues aquí la razón tiene que ver con la base de preparación. Sabemos por diagnóstica artística que casi sin excepción, y eso es lo que hace que sea diagnóstico de la obra de Rembrandt, él sus lienzos los trabaja con blanco de plomo, ¿vale? Eso no es novedad, pero dentro del blanco de plomo mete sustancias cristalinas, ¿vale? Una sustancia cristalina puede ser algo tan sencillo en estos momentos como el azul de esmalte, que es un cristal de cobalto, ¿vale? Entonces ese cristal de cobalto es un azul que lleva sílice, lo que hace es que triturarlo, pulverizarlo al máximo y lo mezcla con el blanco de plomo. Entonces, claro, un cristal que da mucha luz, o sea, sobrecarga el plomo con otra sensación visual, que por supuesto va a saltar a la película pictórica. Pero eso sin análisis, y además aquí la difracción de rayos X es muy importante, no vamos a verlo. Y no nos va a explicar algo que decimos, Vermeer, luz, intimismo, qué sensación, pero esa sensación tiene que ver con algo que ha trabajado por debajo. Ni que decir tiene que esto es muy importante también cuando se trabaja desde la diagnóstica hacia el mercado del arte. Te llega un posible Vermeer al laboratorio. ¿Será o no será? Claro, aquí la labor del historiador, de leer todo lo que encuentre para ver por dónde podemos tirar, es fundamental. Pero claro, es que una de las cosas que vamos a ver es ver si existen esos cristales que pueden ser de esmalte o pueden ser otras sustancias cristalinas. No siempre fue azul de cobalto. Pero vamos a empezar por ahí para ver si puede... Bueno, no empezaríamos por ahí en el caso de Vermeer. En el caso, ¿habéis visto La joven de la perla? ¿Con qué trabajó Vermeer para pintar? ¿Qué instrumento utilizó? La cámara oscura. Hay una escena maravillosa donde ella está dentro y él la sorprende y le explica cómo funciona la cámara oscura en la película. ¿Y qué ocurre cuando se trabaja con la cámara oscura? En la época de Vermeer, en los Países Bajos, solamente se comercializaba con una cámara oscura. Y esa cámara oscura tenía siempre la misma dimensión y, por lo tanto, condicionaba una dimensión concreta de las obras. Por lo tanto, si nos llega un posible Vermeer, antes de entrar en diagnóstica artística, vamos a medir la obra, porque igual ya nos parece que sí puede ser.
Creo que es 17 por 21, creo que está en 17 por 21, los márgenes. Si eso se dé o no se dé, hay que seguir. Y lo siguiente va a ser buscar esos cristales en la base de preparación. Eso va a ser lo siguiente. Y luego pues ya veremos. Si no los encontráramos, tenemos un problema porque no tiene una paleta demasiado... Más o menos es la paleta que se utiliza en la época. Pero es como con Leonardo. Si lo que nos llega no es un conservador, restaurador, un historiador, un museo o alguien experto en museografía, sino nos llega alguien que trabaja en el mercado del arte y nos dice, oye, yo no sé si esto puede ser Leonardo o no puede ser Leonardo, tampoco empezaríamos con diagnóstico artístico. Empezaríamos, ¿sabéis con qué? Con la huella dactilar. Porque la huella dactilar de Leonardo la tenemos. Está en un banco de Suiza. En Suiza hay un banco donde están las huellas dactilares de algunos artistas de primera fila. Y esto es una cuestión que tiene que ver con diagnóstica. De hecho, nosotros trabajamos mucho con la policía. La policía, supongo que en Granada igual, suele tener una unidad de patrimonio, porque bueno, aparecen obras que no se sabe y entonces se trabaja con ellos. Entonces, bueno, el tema de las huellas dactilares es muy interesante. Sobre todo, hay muchas, una vez se sale a pintar al aire libre. ¿Y cuándo se sale a pintar al aire libre? Pues cuando tenemos el pigmento dentro del tubo de estallo, es decir, la revolución técnica que me va a permitir un salto y concebir la luz de otra manera. Porque el color no existe, el color es luz, ¿no? Lo que existe es la luz y cómo interactúa en nuestra retina genera estos colores. Entonces, cuando ocurre eso, ¿qué ocurre? Que el artista sale a pintar y vuelve a su casa y todavía la pintura no está muy seca. Por lo tanto, su huella dactilar, ¿dónde la vamos a buscar? En los márgenes, lo que serían los márgenes de la obra, donde la coge, donde la podía coger. Ahí se queda la huella. Hay artistas como Van Gogh, ahora os lo pondré, que lo que hacen es modelar el color con los dedos, no solamente a pincel, a golpe de pincel, y dejaron su huella dactilar. Pero desde el Renacimiento podemos ver huellas dactilares. Eso exige mucho trabajo de todas las obras, buscar, contrastar, porque sabéis que además tenían ayudantes, por lo tanto hay que cotejar mucho. Pero sí, hay un banco en Suiza que tiene las huellas dactilares de algunos artistas, entre ellos la huella de Leonardo da Vinci. Y el Prado ya ha identificado muchas huellas, por ejemplo, en obra de arte más contemporánea. Y esa es una vía interesantísima si hablamos de marcar pues rituales de conservación preventiva esenciales, porque luego hay obras que se pierden en el mercado y todo esto. Bien, Goya, este es muy de aquí, muy nuestro. Pues Goya también tiene sus cosas. Con Goya sabemos que ¿qué color utilizaba mucho Goya? Que se dice que lo pudo afectar a su sordera. El blanco de plomo. El plomo es tóxico. Se inhala, es tóxico, y sí que hay estudios que señalan que, bueno, pues que sería parte de, bueno, el suma y sigue de cuestiones que a él lo llevaron a desatar esa sordera. Sea como sea, usaba mucho blanco de plomo en sus obras. Pues Goya, hoy sabemos, no hace mucho, que a fuerza de cotejar obras de Goya, ¿vale? Y cotejar lo que son resultados de diagnóstico artístico en toda su paleta, que él siempre aglutina con linaza. Era el aceite secante más utilizado, salvo cuando se usa el blanco de plomo. Cuando usa el blanco de plomo, Goya utiliza aceite de nuez, porque va a afectar, o sea, no va a producir tan rápidamente craqueladuras, posiblemente. Él ya veía que eso ocurría, ¿vale? Sobre todo esto se ve mucho hacia el final de su obra, lleva experiencia. Entonces, ha habido tanta diagnóstica artística en las obras de Goya que ya, bueno, pues podemos comparar y sabemos que de manera general utiliza el aceite de linaza, pero cuando cuando aglutina el blanco de plomo, ahí desplaza la linaza y utiliza la nuez de manera aislada, y si pone algo de linaza siempre habrá más cantidad de nuez, ¿vale? Entonces, claro, es muy interesante porque tratándose de mercado de arte sabemos también por dónde tirar si nos llega una obra de Goya. Vamos a comparar aglutinantes, ¿no? Y vamos a ver si realmente se cumple esa norma. Eso ya no lo hace Agustín Esteve o la Escuela de Goya, lo hace Goya.
Y creo que la última, me despido con Van Gogh, no me despido, pero vamos de esta especie de comentar casos para qué importante es la diagnóstica. Nos habla a los historiadores del arte, nos habla a los historiadores, a los conservadores, a los restauradores, a los museógrafos. Ahora entraremos más a ese tema. Los amarillos de Van Gogh llaman mucho la atención. Yo a mis alumnos les hago hacer un ejercicio muchas veces con muchos artistas, ¿no? Cerrarme los ojos, ¿qué os viene? A veces no les viene nada, pero bueno, ¿qué os viene? Decirme. Y claro, Van Gogh no falla. Azules también por La noche estrellada y alguna otra obra, pero el amarillo no falla. Curiosamente, porque si hacemos un recorrido por la obra de Van Gogh, la obra de Van Gogh no es al final de su vida, en la última etapa donde tiene esos amarillos tan potentes, pero no es lo normal. De hecho, tiene colores más verdosos, no es lo normal. Claro, es que... y claro, cuando hacemos diagnóstica artística lo que vemos es que él mezcla una barbaridad de colores amarillos, o sea, una barbaridad no. Aquellos colores más por revolución industrial que le pueden dar un tono muy alto al amarillo, cadmios, cromatos, todo lo que es nuevo. Algún oropimenti sigue utilizando las tierras. Él mezcla mucho, pero mezcla sobre todo buscando subir mucho porque él no lo veía bien. La razón es que él no lo veía bien. Y no lo veía bien porque Van Gogh tenía una enfermedad mental. De hecho, al final de su vida la pasa en un hospital de aquella época. Y en esos momentos, para los artistas, personas en general, las personas en general que tenían pues enfermedades mentales, una de las cosas que se les administraba era la digitalina. Era un fármaco, la digitalina. La digitalina es el principio activo viene de una planta que se llama la Digitalis purpurea. ¿Qué ocurre con ese principio activo con el que se crea el fármaco de la digitalina? Pues que, tomado de manera crónica, afecta progresivamente al cono de nuestra retina que permite ver bien los amarillos. Es lo que tenía, eso tiene un nombre, se llama la xantosis digitalica. O sea, médicamente tiene un nombre que es la xantosis digitalica y que a fuerza de tomar esta medicina Van Gogh fue lo que tenía. Y entonces él necesita sumar cromatos, cadmios, es decir, hacer mosaicos cromáticos imposibles, decimos, con idea de ver, y no lo veía así. Hay una obra de Van Gogh, la buscáis al llegar a casa o ahora, cuando queráis, se llama... Él hace una pintura al doctor Gachet, que es quien le estaba tratando. El doctor Gachet está apoyado en una especie de café, en una mesa, un café, así, con la mano así, y delante de él hay un vaso con una planta que es la Digitalis purpurea. En esa obra deja Van Gogh un guiño a él es mi médico y esta mi medicina. No nos dice nada más, pero gracias a la diagnóstica y a algo más, ya veremos qué es, sabemos por qué esos amarillos. Total, que esto es muy importante, ¿no? Es tan importante como otras disciplinas trabajar con técnicas de análisis físico-químico, técnicas arqueométricas, cuando hablamos de contextos arqueológicos, sobre todo culturas de la antigüedad, para poder acercarnos a la materialidad del patrimonio histórico o arqueológico y poder entender cosas que de otra manera no podríamos entender. He puesto esta imagen porque, bueno, pues esto viene de Baja Galilea, concretamente el frasquito, y aquí hemos estado trabajando durante mucho tiempo. Ahora, debido a toda la situación, pues estamos unos años sin ir, a toda la situación de Gaza, pero sí que hemos trabajado mucho en la Baja Galilea, identificando, desde pinturas murales, haciendo diagnóstico artístico, desde pinturas murales en antiguas sinagogas del siglo I hasta intentando identificar perfumes en el interior de ungüentarios y otro tipo de productos que nos hablan de la vida cotidiana de esas culturas y que, por supuesto, son patrimonio. En el momento nos trasladan, ¿no? Es decir, es una obra, el ungüentario, que contiene algo. Desde la diagnóstica podemos llegar a entender un poquito más de la vida cotidiana. Los estudios, nosotros en el Laboratorio de Análisis y Diagnóstico de Obra de Arte de la Universidad de Valencia, y en eso tengo que decir, luego a lo mejor me podéis discutir, pero yo
Normalmente los laboratorios de análisis y diagnóstico los he conocido, pues eso, en mis años en el Departamento de Conservación y Restauración de la Universidad Politécnica, cuando estoy con químicos, con físicos, con conservadores, como restauradores, pero en una facultad de Geografía e Historia, con Departamento de Historia del Arte, no he conocido tantos. Luchando, porque todos luchando, al final ahí tenemos un laboratorio de análisis y diagnóstica para reivindicar que el trabajo es interdisciplinar y que nosotros también hacemos diagnóstico artístico para acercarnos a las obras de arte. El protocolo que tenemos optimizado para poder, trabajar con obra de arte incluye técnicas microscópicas, técnicas de difracción, espectroscópicas, cromatográficas e incluso ya trabajamos con resonancia magnética nuclear. Sobre todo cuando se trata de identificar compuestos orgánicos, es muy importante las técnicas cromatográficas, sea cromatografía de gases, espectrometría de masas, sea cromatografía de líquidos de alta resolución. A veces las unimos, hacemos tándem de ambas cromatografías y a veces para identificar compuestos más volátiles las acoplamos a otro tipo de técnicas como por ejemplo el sniffer, que solo vamos a acercarnos a lo sensorial. Poco a poco, ¿no? Y a veces esto tiene menos recorrido, pero vamos bajando a la resonancia magnética. Lo orgánico cuesta mucho de reconocer en las obras de arte, pero es a través del orgánico que llegamos muchas veces a esos elementos diagnósticos de este artista, de este pintor, de este escultor, lo que nos permite acercarnos a lo que es la autentificación de esa obra de arte y, desde luego, los elementos orgánicos que nos van a permitir hacer pues otro tipo de museografías, trabajando con olfato, trabajando con otro tipo de cosas, no solo el tacto, no solamente lo visual, ¿vale? Entonces, sí, las técnicas anteriores son técnicas, todas las técnicas microscópicas. La microscopía óptica no da ningún tipo de resultado analítico, pero sí que nos sirve, es una técnica organoléptica para acercarnos y entender mejor lo que vemos. La electrónica de barrido combinada con microanálisis solamente me va a dar mineral. La de fuerza atómica y la de transmisión electrónica nos acerca mucho a lo que es la estructura de los materiales, y eso es muy interesante, la estructura, porque son imágenes donde se ve perfectamente pues que aquí lo que tenemos en realidad no es un pigmento, es un pigmento laca, y estamos viendo cómo la arcilla se ha abierto a consecuencia del calor y ha entrado el colorante, ¿no? Entonces las imágenes por transmisión electrónica y fuerza atómica te permiten entender muy bien lo que es la estructura de los materiales y los procesos de manufactura. La anterior solamente me habla de compuesto mineral. Las técnicas de difracción son cuantitativas, microscopía electrónica semicuantitativa, difracción es cuantitativa. La obra de Vermeer y todos esos cristales dentro del blanco de plomo fue fundamental, por ejemplo, trabajar con difracción de rayos X. Y las espectroscópicas ya nos van entrando al terreno de los orgánicos. Combinan lo mineral, lo orgánico, pero vamos a necesitar poco a poco, algunas son invasivas, otras no invasivas. Por supuesto, cada vez más la tendencia es lo no invasivo, eso por encima de todo, y las cromatográficas ya nos dan mejores resultados, pero a veces depende. Por ejemplo, nosotros que trabajamos perfumes, para poder luego llevar esos olores a espacios con museografías más inclusivas, luego veremos algunos casos, vamos a tener ir directamente a cromatográficas con algunas otras cuestiones, ahora lo veremos, que nos van a dar mejores resultados para compuestos más volátiles, más difíciles de identificar. Todo esto es lo anterior, perdón, en realidad son técnicas, muchas vienen del área de la medicina, la colorimetría, la espectrofotometría visible para trabajar, por ejemplo, conservación preventiva, pues en realidad esto viene de la óptica y ha sido optimizado para poder utilizarlo en el campo de la diagnóstica artística. La cromatografía, pues la sangre, la mira, pero bueno, son optimizadas y todo esto se utiliza en general para hacer diagnóstico artístico. Pero si el diagnóstico artístico o la arqueometría, si estamos más en culturas del pasado, quiere dar ese sesgo sensorial, a veces vamos a tener que hacer muchas más cosas, ¿no? ¿Qué es la arqueometría de los sentidos? Bueno, pues la arqueometría de los sentidos es algo muy nuevo, muy, muy nuevo. Y, por supuesto, viene de otras disciplinas que se han intentado acercar a lo que serían los sentidos, es decir, cuál era la percepción o la experiencia sensorial. Ahora vamos a hablar de eso. En Granada, en el siglo XVII. Nuestros olfatos, nuestros oídos, nuestra vista
el tacto también. O sea, vamos a imaginar que vamos a la ciudad de Granada en el siglo XVII, en el siglo XV. Lógicamente no. La primera aproximación para poder recrear escenarios del pasado donde estuviera ese factor sensorial se hizo desde la antropología. Y poquito a poco desde la antropología, por eso antropología sensorial, pues ya fuimos caminando hacia desde la antropología sensorial a la historia, a la geografía, y así poco a poco hasta llegar a la arqueometría de los sentidos. Nosotros lo hemos trabajado mucho en América y de ahí hemos hecho transferencias a Europa. Pero yo ahora os voy a hacer una pregunta, y aquí sí que quiero abrir un poco el debate. Vamos a imaginar que nosotros hemos aplicado una diagnóstica artística o una arqueometría, si es más tema del pasado, como decía, más sofisticada para poder ver, acercarnos a esos compuestos que nos permiten reproducir sonidos. Yo no voy a hablar de sonidos porque no me da tiempo a todo, pero hay especialistas, por ejemplo, Mónica Gudemos es una gran especialista de la arqueometría sensorial que busca reproducir sonidos en culturas prehispánicas del área andina, ¿no? Es decir, hay proyectos europeos que están destinados ya porque necesitamos empezar a imaginar otro tipo de visitas a los sitios arqueológicos, visitas a los museos, donde provocar también desde ahí, donde enseñar también desde ahí y donde desde luego el que no ve va a entender por qué va a tocar. Es decir, porque vamos a trabajar con microscopía óptica y microscopía, por ejemplo, porque no me voy a centrar ahí, pero quiero decir, por ejemplo, con microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido, sin combinarla con el microanálisis de rayos X, somos capaces de sacar unas imágenes de textiles históricos que eso luego, con expertos en 3D e inteligencia artificial, nos pueden reproducir un telar con volumen, con relieve, donde, bueno, de ahí cuelgue un textil que está del siglo XVII, hecho con, me da igual con qué, con seda, con lo que sea, ¿vale? Porque la trama y la urdimbre no es la misma del XV, del XVII, del XVIII, no es lo mismo si es algodón, si es lino, si es cáñamo, si es tal. Vale, pues con la microscopía óptica y la microscopía electrónica de barrido vamos a ser capaces de tener esas imágenes y con esas imágenes los expertos en inteligencia artificial y en, por supuesto, yo siempre digo equipos interdisciplinares y 3D, van a poder hacernos un telar donde podamos en relieve hacer entender, no sé, en cualquier museo del textil, en cualquier exposición de nuestras colecciones patrimoniales, a una persona que no ve tocando, va a entender cómo era la trama y la urdimbre de esa. Es maravilloso, porque a veces cuando se habla de diagnóstica, por supuesto siempre pensamos en conservación y restauración, pero es que ahora mismo podemos hacer, diseñar itinerarios museográficos increíbles para personas, para todos, es decir, porque nosotros vemos, pero la sensación, para niños, la sensación, Aristóteles decía que no hay nada en el aprendizaje que no haya pasado previamente por la experiencia. Es decir, aprendemos a través de la experiencia, ¿no? Entonces, nos vamos a retener mejor. Pero además, esa es la idea. Eso es lo que quería transmitir aquí, ¿no? Pero lo que podemos hacer es reproducir. ¿Qué podemos hacer? ¿Con qué trabajamos? Cuando vienen los visitantes a este museo, cuando pasean por este sitio arqueológico de Granada, por la ciudad histórica, ¿qué podríamos trabajar? La experiencia, la percepción sensorial. ¿Qué pensáis? Una es individual, la otra va de lo individual a lo colectivo. Pero cuando nosotros nos ponemos a trabajar en un equipo y decimos, bien, vamos a hacer una recreación que permita con ellos, o sea, les vamos a ofrecer una experiencia, una percepción. Es una experiencia, la percepción es individual. Normalmente nuestros sentidos captan señales electromagnéticas. Y esas señales electromagnéticas nuestros sentidos las transforman en impulsos nerviosos. Esos impulsos nerviosos son los que viajan aquí al centro de operaciones. Y aquí es donde se interpreta. Claro, interpreta igual la madraza de Granada
No lo sé, vosotros, que alguien que no ha estado nunca aquí y que viene de California, una persona lo interpreta de la misma manera. Hay factores culturales, sociales, económicos, etcétera, que influyen en cómo sí, recibimos la señal, sí, la transformamos en impulso nervioso, sí, pero nuestro centro de operaciones depende de lo social, lo cultural, lo económico, también discapacidad. La percepción es individual, pero la experiencia puede ser colectiva, ¿vale? Y tenemos que intentar acercarla a nivel multisensorial para que sea además lo más inclusiva posible. Un ejemplo muy fácil. Después del COVID muchas personas han perdido ¿qué? Entonces hoy les invitamos a comer, a cenar a todos, ¿verdad, María Luisa? Pero resulta que yo, que no he pasado ni COVID, a no ser que no me lo detecten, no lo sé, porque constipada he estado mucho a veces, pero bueno, quiero decir, imaginaros que yo soy una de las personas que ha pasado COVID, vosotros no, y ella también. Elena y yo hemos pasado COVID, los demás no. Y nos hemos quedado sin olfato y sin gusto, porque además es que están muy conectados. Es normal que se pierdan los dos, pero están muy conectados. Y estamos sentadas y compartiendo los mismos manjares. Nuestra percepción es distinta a la vuestra. Cada uno además tendrá la suya, porque a uno le gusta el cordero y otro, mira, me han puesto cordero. Pero, o sea, cada uno además, porque esto es muy individual. Pero nosotras, de una manera clarísima, no percibiremos absolutamente nada, porque tenemos ageusia, el gusto, lo hemos perdido, o hipogeusia, o, bueno, que significa que está mucho más bajo. Y desde luego, anosmia. No estamos oliendo absolutamente nada. La percepción es individual. La experiencia empieza en lo individual, pero puede ser colectiva. Esto en la antigüedad con el tema de los rituales. Es una experiencia que es colectiva. Pero también cuando entramos a la catedral gótica, lo que esperaba el abad Suger, que es una experiencia colectiva, sentirnos ahí, ¿no? Llenos de luz y de color como la Jerusalén. Bien, un poco esto, ¿no? No me voy a detener, el PowerPoint lo voy a pasar, pero bueno, la importancia del olfato, porque voy a intentar ir desembocando en algún ejemplo de olfato para cómo hacerlo, ¿no? Es una frase muy bonita, donde yo no sé si a vosotros os pasa. Cuando murió, bueno, en mi casa éramos niños y todos los nietos de mi abuela Vicenta, materna, porque la paterna también se llamaba Vicenta, adorábamos la sopa de puchero de la yaya, ¿no? La yaya es el término en Valencia. Cuando ella murió, que dejó una profunda huella, y entrábamos a su casa en ese ejercicio tan duro, ¿no? De vaciar, de tal, hubo un día que de repente nos miramos todos y dijimos, huele al puchero. ¿Cómo es posible? Es el puchero, es el olor. No hemos podido volver. O sea, el olfato tiene además una capacidad tan grande para conectar con la memoria. Es fundamental. Se trabaja cada vez más con arte y olfato para pacientes con Alzheimer, pacientes con Parkinson, que ya están en grados avanzados. Claro, todo este mundo de la arqueometría o de una diagnóstica artística que nos lleva a los sentidos y nos lleva a los sentidos en espacios como museos, arte, etcétera, cada vez entra más al campo de la medicina, porque trabajamos memoria con tacto, ¿vale? Con olfato, con otros sentidos más allá de la vista, que también podemos tener acromatopsia si tenemos dañado la zona 4 y por lo tanto tampoco estar viendo Leonardo o esos rojos de grana de Caravaggio. Bien, bueno, pues el olfato, entran tal, no sé qué, bien. El olfato además fue muy importante desde las culturas del pasado en términos patrimoniales. La evidencia más antigua la tenemos precisamente en Israel, en Monte Carmelo. Allí hay una cueva, las cuevas de Raquefé, donde hay toda una estratigrafía de enterramientos, y en una de esas estratigrafías encontramos que todos los cuerpos fueron puestos sobre una alfombra de diferentes plantas, pero todas conectadas con la familia de las menta. Evidentemente, esto tenía un sentido práctico, porque los cuerpos se van descomponiendo poco a poco y eso es un mundo de dores, pero también tiene una finalidad. Aquí es muy interesante porque el artículo este y los otros dos que os he puesto, para que los tengáis,
son equipos interdisciplinares donde también entran las neurociencias. Es decir, gracias, Elena, ¿hasta qué punto? Es que como le doy golpe así a veces, ¿hasta qué punto? A ver, ellos por supuesto no sabían, pero a ver, porque quiero ir rápido y tampoco me quiero dejar nada, pero hoy en día se sabe, cuando una planta es aromática, una flor, una planta es aromática, es porque tiene una estructura, composición y estructura química que muchas veces es muy parecida a la que tienen las plantas alucinógenas. Es decir, hay una relación entre plantas aromáticas y plantas alucinógenas, porque la estructura y la composición química es muy parecida, pero hay algo más muy interesante. Esa estructura y esa composición y estructura que tienen las plantas aromáticas no solamente las conecta con las psicotrópicas, sino también con la estructura química que tienen neurotransmisores y hormonas cerebrales. Por ejemplo, seguro que habéis oído hablar de la serotonina, ¿verdad? Porque es la hormona de la felicidad. Bueno, pues las neurociencias y la medicina también trabaja con plantas aromáticas, propiedades psicotrópicas, psicoactivas, que pueden activar esa proporción de serotonina en el cerebro, porque la estructura es tan similar que si yo la administro, eso va a ir a más y por lo tanto lo convierto en un antidepresivo. Entonces, digo todo esto porque, claro, sorprende que en un horizonte tan antiguo como el Paleolítico Superior, donde por supuesto ya estamos trabajando con patrimonio, allí haya esa alfombra de mentas de diferentes variedades, sin duda alguna por un tema de cromático interesante, por un tema olfativo interesante también de contrarrestar todo el tema del hedor, pero dicen los neurocientíficos y los psicólogos que trabajan en este artículo, no podremos saberlo nunca, pero seguramente ellos empíricamente, en términos de ritual colectivo, se sentían mejor, mucho mejor, es decir, es un acto de compartir. Bien, por supuesto, cuando son contextos tan antiguos y no tan antiguos, también históricos, como la farmacia que está adherida a la ruta de aquí de Granada. A veces abrimos los botes, esto es patrimonio histórico, los botes, todo el contexto arquitectónico que envuelve aquello, y encontramos hierbas como las mentas de Raquefet. Aquí no entra la diagnóstica, no entra la arqueometría. Necesito a lo mejor paleobotánicos, necesito otras cosas. Es decir, para trabajar arqueometría sensorial en clave de inclusión dentro de museos, de sitios arqueológicos, etcétera, trabajamos con paleontólogos, arqueobotánicos, la antracología, los carbones, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto ya lo he dicho. Os voy a poner un ejemplo rápidamente. Esto está hecho por la Universidad de Valencia, ¿vale? Estamos en el área maya. Esta señora se llama la Reina Roja porque fue cubierta toda de rojo, absolutamente toda de rojo, como estáis viendo. Tiene además, podemos estar trabajando en un museo como el Museo Arqueológico de Madrid y nos puede estar tocando o el Museo Nacional de México, de Antropología de México, y bueno, este ha sido el descubrimiento que se ha hecho y se tiene que hacer una recreación. Y vamos a ver esa recreación cómo la planteamos. Tiene sus joyas verdes, tiene todo ese color rojo que la recubre. Bien, esto es muy sencillo. En el año 2012 yo estuve en Memphis presentando allí en un congreso los avances que habíamos hecho optimizando un protocolo analítico que no solamente era para hacer diagnóstica artística, sino que daba un paso hacia esa arqueometría de los sentidos. Daba igual que fuera un cuadro del siglo XV, que fuera un contexto arqueológico. En ese congreso estaba la antropóloga física Vera Tiesler, que trabaja obviamente con individuos de hace mucho tiempo en el área maya. Yo ya la conocía y me dijo, vamos a aplicar esto, porque a lo mejor aquí solamente se habla de colores, pero igual y si hubiera algo más. Y empezamos a trabajar juntas. Estamos en el área maya. El área maya es un lugar en Mesoamérica. Mesoamérica es un área cultural y dentro de ese área cultural hubo muchas culturas precolombinas que se dieron desde el preclásico al posclásico. Seguro que suenan los aztecas, ya posclásicos, pero desde la época preclásica y los olmecas, muchas culturas. Nos gusta decir que la cultura maya es la cultura milenaria de Mesoamérica porque abraza todas las cronologías, pero aparte es que abarca una extensión muy amplia. Esa extensión es toda Guatemala, todo Honduras, todo Salvador,
todo Belice y una parte de México que se corresponde a la península de Yucatán y parte de los estados de Chiapas y de Tabasco. Allí de Chiapas llegamos, maravilloso, pero maravilloso es el río Usumacinta, un río navegable, fue frontera también, una frontera dura en tiempos de la guerrilla, pero un río navegable, y en medio de esa selva, flanqueando ese cordón umbilical que es el Usumacinta, sitios arqueológicos tan maravillosos como Palenque, ¿no? Que seguro que lo habéis oído. Palenque es un sitio arqueológico maya que está en la selva del Usumacinta, en Chiapas. Y bueno, allí en el periodo del Clásico, que es el periodo del esplendor del área maya, gobernó un rey, el rey Palenque. Su mujer, la reina, el rey es Quinichhanab Pacal, pero Pacal para todos, y la reina que gobernó con él murió un poquito antes. Eso que estáis viendo ahí es el templo de las inscripciones de Palenque, donde fue enterrado el rey cuando murió, y previamente se enterró a la reina al ladito en esta tumba. Vamos a entrar. Como veis, toda roja, igual que ella. Y bueno, es verdad que hay un libro que se llama Las costumbres funerarias de los antiguos mayas, donde se hablaba del uso del rojo en general, el rojo en general. Y es verdad que eso lo tenemos como muy aprendido, también porque los propios textos epigráficos del área maya nos hablan del acto de pintar los cuerpos. Era muy importante. Estoy viendo que estoy utilizando fuentes visuales, fuentes escritas, es decir, la interdisciplinariedad de nuevo. Nos pusimos a hacer arqueometría de los sentidos para ver qué descubríamos. Esto que tenéis aquí arriba es una microscopía óptica, ¿vale? Donde estamos viendo pues, el color rojo sobre el hueso realmente, pero ahí ya empezábamos a ver cosas que ni era hueso ni era color. Lo primero que aplicamos fue una microscopía electrónica de barrido combinada con un microanálisis de rayos X, lo estáis viendo. Esto es la microscopía electrónica de barrido, donde yo puedo decir, quiero solamente que me digas lo que hay aquí en un punto, o quiero que me digas la media de toda el área. ¿Qué tengo? ¿No? Aquí, como veis, está seleccionado la media de toda el área. Y lo que tenemos es sobre todo sulfuro de mercurio, es decir, un cinabrio clarísimo. Pero es que además yo puedo pedirle que un análisis cuantitativo, semi-cuantitativo, siendo microscopía electrónica. Estamos viendo que sobre todo hay mucho cinabrio, ¿vale? Mucho mercurio, un poquito de hierro, el calcio viene del hueso, el fósforo viene del hueso también, en el hueso tenemos fósforo, tenemos calcio, esto es el sulfuro, combinado con el mercurio es el cinabrio, pero tenemos muy poquito hierro. Llegados a este resultado, que hicimos hablar con Giovanni Cavallo, un geólogo que trabaja en la SUPSI, esta es una universidad suiza, en el cantón italiano de Suiza, y nos dijo, es muy raro, tampoco hierro, ¿no? Es muy, muy raro, porque el cinabrio viene de cantera y se contamina con mucho hierro. Entonces, tendría que haber como mínimo de un 8% para arriba. Interesante, porque ya se había identificado el cinabrio con el que fue... porque esto es interesante. En Palenque, la realeza no es envuelta con telas. El sudario es la capa de pigmento, ¿vale? Entonces, el pigmento es lo que sirve para amortajar el cuerpo. En los otros reinos mayas había también textil y encima se ponía. Entonces, sí que se había identificado ya eso, un poco de hierro, bastante mercurio, ligado al sobre todo mucho cinabrio. Pero claro, hablar con un geólogo, ver estos datos que nos podían contar. El cuerpo de la reina roja se embalsamó, se amortajó con un cinabrio que no era puro traído, no. Esto pasó por un proceso de, como mínimo, purificación y seguramente sublimación. Por lo tanto, estamos pudiendo hacer otro tipo de acercamiento. En lo que es el ritual de amortajar el cuerpo, no se emplea el cinabrio tal cual viene, es que se emplea sublimado. Es otra historia, es algo distinto, se está, por lo tanto, haciendo alguna cosa diferente. Pero lo que más me interesa, cuando empezamos a lanzar cromatografías con los equipos optimizados, empezamos a ver cosas como la que veis aquí. Muy importante el lupeol, combinado con la mirina. Teníamos, junto con el pigmento, copal. Y el copal no es cualquier cosa. El copal es la resina sagrada de Mesoamérica y desde luego la sagrada resina de los mayas. Cuando hoy entras a un templo cristiano, no sé, en Quetzaltenango, me da igual, es decir, en cualquier ciudad, pueblo maya actual, los templos no huelen a mirra,
Los templos huelen a copal y estás en la iglesia colonial con toda la imaginería colonial, pero el olfato te está transportando a la época prehispánica. Visualmente estás en la colonia y posterior, pero el olfato te está llevando a la resina sagrada de los mayas, ese patrimonio intangible que ha permanecido dentro de esos templos. Aparece así reflejado en lo que es el arte prehispánico y en las comunidades mayas actuales. Y esto era muy importante porque, aunque hasta estos momentos no se había identificado realmente, fue en la Universidad de Valencia donde por primera vez, en el año 2014, identificamos que en esas mortajas que están envolviendo los cuerpos de la realeza maya, el color no va solo, el color va junto a un componente aromático. Y claro, ese libro de las costumbres funerarias de los antiguos mayas tenía que incorporar el aroma como parte de... Muy interesante, porque lo que sí que contaba la iconografía desde hacía mucho tiempo es que los antepasados y los dioses mayas, cuando renacen envueltos, la matriz de la que renacen es una flor. Por lo tanto, el renacimiento en la cultura maya, morimos y renacemos para que se produzca ellos en su cosmovisión, y así lo representan en la iconografía, tiene que ser envuelto de una matriz aromática. Por lo tanto, el cuerpo de la reina roja va en un sudario que es color y aroma, porque sin aroma no hay renacimiento. Eso que vimos en la reina roja luego lo hemos podido constatar en otros muchos, y por supuesto casos de la realeza. Ahora estamos trabajando con otros huesos que no son tanto. Y por supuesto esto está teniendo una incidencia en los itinerarios museográficos que dentro de museos arqueológicos del área maya se están teniendo en cuenta. Es decir, hay que acompañar con olfato, color, todas estas experiencias, lo cual acerca. ¿Qué es lo que hemos visto de todo esto? El excipiente, que es el excipiente aromático viene a ser el aceite, la resina, la goma, donde se precipita la fragancia, la grasa. En realidad estamos viendo. Pero vamos a ver en contextos históricos, y con esto voy a ir cerrando, cómo nos podemos acercar muchísimo más, pero muchísimo más. No solamente al excipiente, sino también a las fragancias. Este mural tan bonito es de una farmacia también, que está en Lituania, en Kaunas. Y me gusta mucho, la foto tiene muy poco tiempo, es de abril, porque fijaros, ella tiene un rostro, ¿verdad?, que muestra más salud en un lado que en otro, ¿verdad? Y luego todos nos aproximamos a ella, todos, mirar las multitudes. Es una alegoría de la farmacia. Y fijaros que esa alegoría de la farmacia está rodeada de plantas, porque en un origen de ahí viene la medicina, es decir, la sumeria, la de la prehistoria, mucho antes, por supuesto. Bien, ya que tengo que ir desembocando a lo que sería patrimonio histórico, pues algo que trabajamos mucho es en contextos de farmacias históricas. Desde el año 2024, con sede en la Universidad de Valencia, la Ruta Europea de las Farmacias Históricas y los Jardines Medicinales es Ruta Cultural Europea, lo que significa que está certificada por el Consejo de Europa, igual que Santiago de Compostela y otras, y efectivamente la Universidad de Granada, a través de esta farmacia maravillosa, está adherida. Yo creo que haremos muchas cosas también desde este marco. Bueno, entran los jardines, entran farmacias, es patrimonio cultural, es decir, es patrimonio cultural con sus pinturas murales, con sus armarios del siglo XVII, su mostrador antiguo, sus representaciones iconográficas, ahí, entre ellas está una Dafne, el laurel que ponemos, no sé si aquí lo utilizáis, en Valencia el laurel se utiliza, pero el laurel es tóxico, muy tóxico, entonces tiene esa doble tal. Pues ahí está la mitología representada. Lo digo porque patrimonio cultural no solamente es, por supuesto que sí, por favor, la madraza, la catedral, la plaza histórica, pero a veces se nos olvida todo eso. Yo a veces a mis alumnos les digo, tenéis que ser creativos, imaginar nuevos entornos en el siglo XXI que no se han trabajado desde el punto de vista de que esto es patrimonio cultural, porque si queréis morir a lo mismo, pues a lo mejor no hay trabajo para todos, pero si abrimos un poco la mirada,
patrimonio tangible, intangible, si estamos rodeados, o sea, María Luisa y yo a veces lo hemos comentado, si es que, o sea, si queremos trabajar, es decir, nuestro legado. Yo cuando hablaba de la sopa de mi abuela, tal y cual, ahí hay un legado. Es decir, es que esto sería otra conferencia, pero bueno, patrimonio, ¿no? Bien, todo esto, a locura por las farmacias históricas y los jardines medicinales, viene de Roma, de la spezzería. Fijaros, spezzería viene de Spezia, de Santa María de la Scala, que es la que estaba dentro del convento, con una iglesia donde Caravaggio nunca llegó a poner su obra, que es la que hemos visto anteriormente. Fijaros, todo lleno, pues esas contraventanas de madera pintada, esos armarios antiguos, las cajas de madera, dentro sustancias, los anaqueles con los frasquitos, dentro sustancias. Claro, nosotros el protocolo que, como digo, optimizamos durante... Quiero decir que ese protocolo lo optimizamos no solo en la Universidad de Valencia. Empezamos a trabajar en la Universidad de Valencia, pero al final generamos una red de laboratorios. Laboratorios de la Universidad de Valencia, de la SUPSI Universidad de Suiza, la Ca' Foscari de Venecia, esto es Italia, Laboratorio Hércules de la Universidad de Évora en Portugal y, por supuesto, LAMS, el Laboratorio de Arqueología Molecular y Estructural. Entonces, a la vez, entre Francia, Portugal, España, Italia y Suiza, estábamos trabajando con todo lo que ya usábamos en diagnóstica artística, darle una vuelta de tuerca para poder llegar a conocer, o sea, no solamente hacer una diagnóstica de esta farmacia, sino qué tengo dentro. Porque lo que tengo dentro es materia médica, pero esa materia médica me va a hablar de patrimonio y legado cultural. Es decir, si yo identifico algo como el azafrán, el Crocus sativus, bueno, lo voy a hacer más fácil, la coca, ¿no? que luego os voy a poner un ejemplo. Claro, es que los carmelitas controlaban las rutas comerciales con las Indias orientales y occidentales. Era muy fácil que llegaran los productos de América, pero tengo que identificarla, porque no siempre lo que pone la etiqueta es lo que tengo dentro. Entonces vamos a identificar y a partir de aquí vamos a hacer nuevos recorridos para poder mostrarla de otra manera. Yo tengo que decir que con este proyecto en concreto estamos muy contentos. ¿Por qué? Pues porque la Scala no la conocía mucha gente. O sea, cuando yo descubrí la Scala, era becaria de la Real Academia de España y la descubrí pues porque somos curiosos. No, qué va, mentira. La descubrí porque pasé a la farmacia. Somos curiosos, pero en realidad, ¿qué ocurría? Llovía mucho. Yo era muy joven, llovía mucho, estaba por el Trastevere caminando. Me dolía la cabeza, no tenía nada encima, no quería volver todavía a la academia, me quedaba tiempo en el ICROM de trabajo. Y entonces me encontré con la farmacia de la Scala, la actual, por la que entras ahora. Y hice así y entonces vi junto a la puerta antigua que conduce al convento un letrerito de este tamaño que ponía: si quiere visitar la farmacia, llame, la antigua farmacia. Y claro, yo llamé y me dieron cita, ¿no? Cuando empezamos el proyecto de Santa María de la Scala en el año 2014, un poquito antes, 2013-2014, esto seguía exactamente igual. Y costó mucho conseguir los permisos porque el edificio pertenece a Roma, el patrimonio que hay dentro, los bienes muebles, no pertenece al Estado de Roma, pertenece a la orden y tiene sede en Goa, en la India. Bueno, fueron años para conseguir los permisos, o sea que empezó antes, pero llegamos allí 2013-2014. Pasó el tiempo, un proyecto de historiadores del arte, un proyecto cada vez más interdisciplinar, de química, no sé qué, publicamos nuestros libros, tal, y de repente la superintendencia, ministerio, se hizo eco. Obviamente los permisos iban con ellos, o sea que sabían lo que estábamos haciendo, pero ahí ya Alexandra Conchi dijo, es que la Scala es la única farmacia que queda en Roma de las 400 farmacias que tuvo Roma entre el medievo y la época contemporánea, la única que queda en su lugar original. Es un patrimonio cultural emblemático porque es lo único que nos habla de una ciudad que visualmente el paisaje de Roma hace 4 siglos era muy distinto con todas esas farmacias laicas y religiosas y hospitalarias, etc. Total, que llegó el día que Alejandra, con los libros que habíamos publicado, los artículos, las conferencias, no sé qué, no sé cuánto, bueno, muy pesados todos, nos dijo, vamos a ver si la pueden restaurar con motivo del año jubileo. No te garantizo nada, porque claro, lo que se apuesta por edificios religiosos, pero con esto de que está dentro de un convento, vamos a ver. Y actualmente no está accesible
porque está acabándose la restauración. Empezó el año con los fondos estos europeos de... Quiero decir que el patrimonio puede cambiar historias, es decir, 10 años de proyecto, finalmente, bueno, pues ahí está, pero bueno, a finales del año 2026 estará abierta y podemos organizar un viaje desde la ruta y nos vamos todos a verla, a ver cómo ha quedado. La cuestión, aquí este fue el laboratorio de experimentación para optimizar realmente los protocolos que luego hemos ido aplicando pues en la farmacia, en la farmacia histórica de Madrid, que ahí está nuestra colega Isabel, o por ejemplo en la farmacia de Llivia, o etcétera, etcétera. Bien, muy bien. La escala, muchos análisis, reflectancia difusa, muchos análisis, cromatografía de muchos tipos. Me voy a parar aquí, porque sé que ya estamos cansados. Nos pasaba una cosa muy curiosa en la escala, después de muchos análisis, y es que la escala tiene muchas sales, porque claro, en la época moderna se utilizaba mucho la sal y en la farmacia carmelita para curar. Cada sal, lo estáis viendo ahí, con un nombre diferente, o sea, cientos de tarritos con sales, sal Vener, sal Anet, sal Coral, sal Oaxac, sal de todos tipos. Cuando fuimos a hacer los estudios por espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, que estos todavía fueron en Francia, oye, que siempre nos salía lo mismo, sulfato de potasio, arcanita. Puede ser. Nos fuimos y vamos a hacer difracción. Todo igual. O sea, habían cientos de nombres diferentes, pero todo era sulfato de potasio, arcanita. Pues qué mala onda que los frailes estaban vendiendo. No puede ser, seguro que no. Y entonces fue Philippe en Francia quien me dice... ¿Tú no notas? Digo, sí, huelen distintas, pero tenemos lo mismo, ¿no? Por difracción tenemos lo mismo, pero huelen distintas. Claro, Francia tiene muy cerca y Philippe, por ser quien es, había trabajado ya con ellos muchas veces desde el Louvre, cuando él todavía estaba en el Louvre, tiene el laboratorio de los perfumes de Versalles. Philippe habló con ellos y dijo, tenemos este proyecto ahora en Lams, muy interesante, una farmacia antigua, única en Roma, y nos da problemas las sales y creemos que la clave está en los aromas. Pero claro, aquí no tenemos ya para ir más allá. Fue en el laboratorio de los perfumes de Versalles donde acoplaron la cromatografía de gases, espectrometría de masas con el sniffer, y entonces las sales empezaron a evidenciar esos compuestos volátiles que ni cromatografía, ni resonancia, ni nada, pero un laboratorio de perfumes sí, a través de las técnicas que tienen. Pudimos ver cosas tan maravillosas como, efectivamente, cada sal tiene un nombre, porque la clave del principio activo que curaba una cosa u otra no la tenía la sal, la tenía la sustancia aromática que iba asociada. Por ejemplo, la vainilla, procedente de América. Entonces, claro, ese diagnóstico hacia lo sensorial de la sal es lo que nos está permitiendo ahora. Nosotros estamos preparando, mientras restauran la escala en Roma, los nuevos itinerarios. Nosotros ahora podemos hablar de qué viene de América, qué viene de Extremo Oriente a la escala, itinerarios sobre medicina y género. Hay un aqua antihistérica que tiene que ver con nosotras. Entonces, claro, ahora mismo la visita a la escala no es entrar y ver la sala de ventas, no, la sala de ventas te conduce a la rebotica, te conduce al licorificio, hablas de lo que se preparaba en el licorificio, hablas de compuestos que conocemos gracias a toda esa diagnóstica con ese sesgo sensorial, y hablas de pues lo que es la escala, que es un crisol de patrimonio cultural que une a ambos lados del Atlántico, del Pacífico. Es decir, allí dentro, a través de la materia médica, tengo cientos no, pero tengo muchos legados culturales que sin diagnóstica no podría explicar y que desembocan en nuevas museografías que, por supuesto, van a incluir olfato, tacto, gusto, en aquello que se puede, gusto, olfato, tacto y visual, porque lo que queremos es aprendizajes muy diversos desde los que poder introducir nuevos públicos. Bien, es más o menos lo que os estoy contando.
y esto hacemos, ¿no? La idea era empezar con un suma y sigue de imágenes de pintores conocidos que guardan secretos que a través de la diagnóstica podemos conocer y luego podemos aprovechar. Como digo, desde la historia del arte hasta el mercado del arte, pasando por algo que es transversal a muchos especialistas, como es generar esos itinerarios museográficos novedosos, ¿no? Y en clave de inclusión, como os decía con el telar o como os decía con el olfato. La persona ciega no tiene por qué ver, no ve, de hecho, el laurel, pero al tocarlo, sí, al tocarlo, el laurel con el que se ha preparado tal sustancia o que está dentro de las cajas como sustancia simple para poder ser tal, puede tocarlo y el laurel cuando se seca se quiebra y sabemos que es laurel, pero además lo puedo oler y puedo aprender. Pero no solamente en Polonia hubo un proyecto muy bonito, ya tiene tiempo. Trabajaron con arte, diagnóstica, sentidos y temas de trastorno del espectro autista. Los equipos que trabajaron esto se daban, evidentemente esto no puede curar, pero puede generar espacios de calidad de vida. Me refiero, un niño que tiene un trastorno del espectro autista, pues lo mismo está escalera para arriba, para abajo, 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 2 horas sin parar, porque es otra dimensión de otra cosa. Pues empezaron a trabajar con vibración, o sea, los cuadros, el color tiene vibración, empezaron a trabajar con vibración. Se dieron cuenta que, bueno, a veces ocurría, porque claro, cada uno somos un mundo, no siempre ocurre. Esto implica, igual que hay diagnósticos personalizados, trabajar desde la diagnóstica y desde el arte para generar espacios de calidad de vida significa trabajar a título individual, ¿no? Pues de repente se dan cuenta que, mira, Viento, Vapor y Velocidad de William Turner, pues su vibración cromática ha hecho que este niño que lleva hora y media de aquí para allá o dando círculos o tal, se siente a contemplarlo. Y al otro no le ha hecho el mismo efecto. Vale, lógicamente no cura, pero las constantes cardiovasculares del niño que estaban de no parar se van tranquilizando y está sereno. Y a otro, entonces, se están abriendo también, al final la diagnóstica artística nos sirve para la historia del arte, la conservación, la restauración, el mercado del arte, cuestiones transversales para museografías mucho más inclusivas porque vamos a trabajar desde los sentidos y para eso antes tenemos que tener resultados. Si yo tengo que hacer una propuesta museográfica sobre Leonardo da Vinci, voy a intentar que huela a cedro la sala, porque eso ya lo sabemos. Si tengo que hacer algo sobre Vermeer, voy a intentar que se toquen sustancias cristalinas. Si es de Rembrandt, vamos a oler a miel y vamos a explicar esas cosas. Esto es a lo que me refiero, ¿no? Entonces era empezar por ahí, desembocar en un tema de contexto arqueológico como era la Reina Roja de Palenque y ver que luego en contextos de patrimonio cultural, es el caso de las farmacias, pero podríamos poner otros como hemos visto los cuadros, funciona, porque lo de las sales obviamente lo vamos a narrar con todos los sentidos, no solamente con la visión y el tarrito, ni muchísimo menos, ¿no? Pero fijaros hasta qué punto esto luego puede conectar con otros sectores tan importantes como la medicina. Historiadores del arte en lugares como Polonia, en América Latina cada vez también es más frecuente, están integrados dentro de los equipos médicos, porque no cura, pero sí podemos llegar a generar espacios de bienestar individual y también comunitario. Como no sabía quién iba a estar, os invitamos a presentar vuestros abstracts en el Congreso Drugs and Colors por esa relación entre los colores y los fármacos que ha habido a lo largo de la historia. Porque con la hematita pintamos, pero también se curaba. Porque con el lapislázuli se pinta, pero resulta que el lapislázuli desde los papiros egipcios era utilizado para curar enfermedades oftalmológicas. Y así la terra lemnia que tenemos en las farmacias, las sacerdotisas que vivían en el templo de la diosa Artemisa Diana en la isla de Lemnos eran las encargadas de buscar la tierra y preparar el producto que se comercializaba para pintar, para cuestiones rituales y para enfermedades femeninas, por ejemplo la menstruación, y en concreto muy mucho la menstruación.
Entonces, esos colores que fueron drugs también, que fueron fármacos también, entonces, más que invitados a presentar vuestros abstracts, porque yo digo, no sé si habrán, pero bueno, nosotros, algunos alumnos van a presentar también en este congreso en Palermo en noviembre. Bueno, María Luisa ya lo sabe y bueno, hablaremos. Bueno, ha sido un placer, no sé si me he extendido más de la cuenta, pero un público muy atento, María Luisa. Normalmente uno termina diciendo cerramos con un broche de oro. Creo que hemos empezado con un broche de oro este ciclo de conferencias de la Cátedra de Patrimonio. Agradecemos muchísimo a Marisa el que esté aquí, el que nos haya abierto tantas posibilidades y por supuesto, aunque es un poquito tarde, si alguien quiere hacer alguna pregunta y si no la hacemos después donde nos lleve el tiempo, y pues estamos abiertos a lo que consideréis. Bueno, yo encantada, seguramente muchas cosas que ya sabíais y otras, pero bueno, yo creo que estos lugares, o sea, este tipo de encuentros es muy interesante porque a todos nos abren siempre ideas y vías de colaboración y vías de investigación. Entonces, al final, creemos en la colaboración científica y a través de seminarios, conferencias, jornadas, movimiento de investigadores de un sitio para otro, vamos presentando lo que estamos haciendo, ¿no? Aquí no he hablado de colecciones de patrimonio de la Universidad de Valencia, pero en otros foros sí que he hablado. Y bueno, esto nos hace aprender entre todos, sumar y darnos cuenta que bueno, pues trabajar en red tiene mucho sentido, todo el sentido del mundo y principalmente porque se aprende y se innova también desde eso, desde vernos como si fuéramos espejos para reproducir, adaptar lo que se hace en otros lugares y bueno, ir encontrándonos, que nos encanta también. De hecho, no vamos a abrir este tema porque no tenemos que ir, pero en el área de patrimonio de la Universidad de Granada utilizamos técnicas de ese tipo. Teresa, que está aquí, que es la responsable, lo puede comentar. Hacemos diagnóstico para algún tipo de acciones específicas de conservación y de restauración. Sí, sí. Son técnicas que también utilizamos en las colecciones de patrimonio de la Universidad de Valencia. Esto era para decir, y se puede ir un poquito más allá, es decir, se puede llegar a, acoplando equipamientos, optimizando. Optimizar cuesta mucho. Es decir, una técnica como la espectroscopía Raman ya te ve muchos colorantes, pero no te los ve todos. Hay equipos como el de Marco Leona en el Metropolitan de Nueva York que llevan muchísimo tiempo. Ahora ya no sé si él sigue ahí, pero bueno, Marco Leona trabajó muchos años intentando optimizar la espectroscopía Raman para ver cada vez más tintes, porque claro, es una técnica no invasiva e interesa respecto a coger una muestra para verla por otra técnica. Pero claro, ¿eso qué significa? Pues significa que si yo quiero ver Reseda luteola, tengo que trabajar en esa línea y no me va a servir para ver índigo. En mi caso, la segunda tesis doctoral fue optimizar la voltamperometría de micropartículas, que es una técnica electroquímica, para ver colorantes prehispánicos con mucha y de forma muy específica el índigo. Nos interesaba mucho el índigo por el tema del azul maya. Era una técnica que venía del ámbito de los carburantes y otras cosas. Claro, así no la podías utilizar. Fueron 4 años. Es decir, optimizar una técnica para ver un colorante te puede llevar 2 años. Te puede llevar, entonces, es arduo, pero claro, cada vez gracias a eso podemos utilizar más las técnicas no invasivas, que eso es fundamental para todo nuestro patrimonio, y además ver cosas que antes no. Sí, aquí había una mano, perdón. Es que me ha llamado la atención el momento este de que todos los botes tenían el mismo tipo de sal, pero luego el aroma era distinto. Primero, ¿por qué no se detectaba esas moléculas aromáticas? Que muy poca cantidad. Mira, y que nosotros son sustancias que llevan muchos siglos allí. Y a veces, por lo tanto, cuando, por ejemplo, empezamos con la cromatografía, lo que buscamos es casi antes los marcadores de degradación, es decir, intuimos que ahí puede haber esto y afortunadamente ya cada vez se sabe más cómo degrada, y que te vas a encontrar más ese marcador de degradación que no la sustancia original. Entonces buscamos antes entonces es muy difícil. La parte mineral no, la parte mineral se suele ver sin ningún problema, con mayor o menor contaminación, pero lo orgánico nos hace sufrir muchísimo y lo orgánico aislado bien.
pero lo orgánico, pero lo orgánico que no está aislado, y lo orgánico que no está aislado no solamente lo vemos en botecitos y tal. O sea, un gran reto, por ejemplo, para el patrimonio cultural de tipo pictórico son los barnices coloreados. Es decir, en el barroco los cuadros óleo sobre lienzo están cubiertos muchas veces con barnices coloreados. Tela, ¿vale? O se ha aglutinado un color utilizando goma arábiga junto con otra goma y no sé qué. Entonces, claro, ahí la cantidad de polisacáridos que tienes es mucha. Y es muy complejo. Entonces, la parte mineral no tiene problema, pero la parte orgánica se necesita a veces mucho trabajo para dar con algo. Y si lleva muchos siglos y las condiciones no han sido las favorables, no te digo nada en contexto arqueológico, vas primero a los marcadores de degradación que te van a llevar a la sustancia. Y si encima estamos hablando de cosas como perfumes o sabores, que vamos en la misma línea, pues ya ni te cuento, claro, tienes que ir a temas de máxima volatilidad, es muy complicado. Pero se consigue, cada vez se consigue más. Y eso nos permite, lo más bonito, recrear, entrar y decir, ¿cómo olían las calles de Pompeya? Eso sería demasiado. Una taberna en Pompeya. Sí, ahí tenemos que ir. Es impresionante cómo eso, con una técnica de análisis petrográfico, lo que sea, se detecta claramente la parte mineral, como dices, pero el olfato detecta el otro, Sí. que es de ahí menos. O sea, Exacto. como... Exacto. Pero es que el olfato es el sentido más... Sí, sí. Es decir, cuando nosotros queremos saber, ¿esto está malo? Bueno, ¿qué hacemos? No, claro. Abrimos la nevera, Sí, pero, cogemos rápidamente olemos. Es que está ligado con la supervivencia. Nosotros cuando es tan éramos... poca la cantidad que lo que sorprende, digo. Sí, se puede. Es muy poca cantidad. Bueno, para coger muestras de lo que es el interior de botes normalmente nunca ponen tanto problema, ¿vale? Y en obra, o sea, lo que es patrimonio tipo pinturas, esculturas y tal, ahí ya no solemos coger absolutamente nada. Desde luego, no, porque cada vez tenemos más respuestas a través de lo no invasivo. Ahora bien, si queremos saber, por ejemplo, claro, es que esto es muy importante, si queremos saber, ¿este es un Goya? Pues para llegar al aceite de nuez a lo mejor sí que hay que hacer una cromatografía, porque de otra manera no vas a llegar. Y esa sí es invasiva. Sí, la cromatografía. Ya hay equipos portátiles. Sí, destructiva. Ya hay equipos, sí, ya hay equipos portátiles, pero los resultados que dan no son igual que los de mesa. Entonces, de momento no nos parece tan fiable. Pero hay una cosa que tú has dicho y que es lo que está pasando cada vez más y que a mí me parece que es realmente lo más interesante de todo esto, y es esa colaboración multidisciplinar. Porque, bueno, pues el tema de la microscopía, el SEM, la HPLC, todas estas técnicas, incluso la difracción, pues bueno, están bastante utilizadas ya. Sí. Es verdad que no en todos los ámbitos del patrimonio, No. ¿vale? Porque, bueno, hay ámbitos del patrimonio como que van arrastrándose y se van cogiendo unos de otros. En pintura está mucho más trabajado, en documento está mucho menos trabajado, se va más despacito. Pero es verdad que cada vez son más las técnicas que se están poniendo al servicio de este conocimiento. Un conocimiento que tiene que ver primero con lo que es la propia creación y, sobre todo, en el ámbito que a mí me compete, es la conservación. Porque es que no puedes conservar correctamente ni aplicar un tratamiento de restauración adecuado si no sabes qué es lo que tienes delante. Claro. Y muchas veces nos faltan datos. O sea, hay cosas, antes tú hablabas hace un momento de que el inorgánico se conoce desde hace mucho tiempo, todos sabemos lo que es una azurita, lo que es una malaquita, lo que es un cinabrio, lo que es tal. Pero, ojo, ahora llegan los orgánicos y no tenemos ni idea de qué orgánicos tenemos, o la idea que tenemos es mínima. Y son determinantes a la hora de poder aplicar, porque además son los que realmente tienen los problemas, de donde vienen los principales problemas de conservación. La mayoría de las veces vienen más de los orgánicos que de los inorgánicos. Entonces, ahí hay un campo de conocimiento que a mí me parece que estáis haciendo un trabajo estupendo, pero que queda muchísimo mucho. Por hacer. Queda muchísimo. Y luego es muy interesante porque cuando tú planteas, tú has dicho antes, bueno, todo este conocimiento sale muchas veces de un problema que surge. Me surge un problema y tengo que buscar quién me puede ayudar. Y tú planteas el problema y como normalmente para estos, pues para otros profesionales o otros científicos de otros ámbitos, de la rama que sean, pues de alguna manera les parece como un tema un poco exótico, diferente, nuevo. La verdad es que se entusiasman
y salen resultados realmente interesantes. Entonces, bueno, pues trabajos como los que tú has presentado, ¿no? Que me parecen que son estupendos. Entonces, pues nada, simplemente decirte que me parece genial, que tiraremos de vosotros de vez en cuando. Claro, igual que nosotros de vosotros. La espita que has abierto. Pero así nos vemos más, María Luisa, y nosotros de vosotros. Pero que yo seguro. creo que ahí hay un ámbito interesante. Y luego hay una cosa que me gustaría comentar también con el tema, por ejemplo, de los olores o determinadas sustancias orgánicas, que tú has hablado, por ejemplo, de la reina roja en el caso del cinar y tal, pero, por ejemplo, en encuadernación se utilizaba mucho, bueno, en encuadernación y en otros ámbitos, ¿no? Como repelentes, como desinfectantes, como lo que tú has hablado de la menta con la arqueología. O sea, que al final no dejan de ser también recursos de preventivos. Sí. O sea, que en conservación eran ya utilizados desde la prehistoria, con lo cual también hay un camino muy interesante para tenerlo en cuenta, aplicándolo después, llevándolo a nuestro terreno, que es el terreno de la conservación-restauración. Eso es muy interesante. Precisamente para conocer lo que otras épocas hacían para prevenir deterioros, utilizando sustancias, compuestos. Y yo creo que no pasará, porque ya digo, ya existe cromatografía portátil, ¿eh? Lo que ocurre es que de momento los resultados que da tienen más ruido, pero dentro de muy poco tiempo estarán mucho más preparados esos equipos. Y entonces, pero claro, ella creo que tú trabajas más sobre papel, ¿eh? Sí. Claro, es que en el documento papel, o sea, una pintura mural, pues aún tomábamos muestras, ¿no? Pero el papel ya sabemos que no, está lleno de orgánico. Y por supuesto no se permite ni debe ser, pero cada vez, o sea, ya no es la fluorescencia, rayos X o la espectroscopía Raman, es que incluso la cromatografía ya está en camino, ¿no? Sí. Y eso va, en cuestión de relativamente poco tiempo, permitir alegrías que hasta ahora era difícil. Y luego hay otra cosa muy importante que también has dicho y que yo también quiero recalcar, es el hecho de que no nos podemos fiar de una única técnica o de dos técnicas, sino que para tener un conocimiento, o sea, una base objetiva, tenemos que recurrir a bastantes técnicas y poner en relación los resultados, porque muchas veces vemos trabajos y tal que sacan resultados a partir de una única técnica o de un único análisis, y entonces, claro, ahí hay que cogerlo todo un poquito con cuidado, ¿no? Sí, entonces, yo siempre digo, es un trabajo muy detectivesco. Sí, a mí me encanta. Porque al final es como vas detectando las evidencias y al final eso genera un collage desde el que puedes plantear hipótesis, ¿no? Y nunca solo, porque siempre tienes un equipo. Se aprende muchísimo. Se aprende muchísimo. Y es muy divertido. Se aprende muchísimo. Muchas gracias. A ti, muchas gracias a ti. Bueno, pues si os parece, lo dejamos ya aquí y nos vemos en la próxima actividad de la Cátedra de Patrimonio.